Vamos a abrir nuestra Biblia, de favor, en Romanos 8:28, que es el texto áureo, texto central de este estudio que traigo para ustedes, hermanos. Vamos a leerlos, vamos a leer ese texto todos juntos, Romanos 8:28. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, vamos a leerlo, Romanos 8:28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en tu santo templo, Señor. En este momento te rogamos que te quedes con nosotros, Señor, y que para ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, en este momento. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te rogamos por darnos entendimiento, Señor, para poder entender y comprender tu palabra que está escrita, Señor, en tu Biblia, Señor, y que quieres que llegue a la mente y a los corazones de cada uno de los que están presentes, Señor, inclusive los que no están aquí físicamente, Señor, sino también los que nos pueden estar acompañando de manera virtual, Señor. Te ruego que me des ese entendimiento, Señor, que perdones nuestras ofensas, Señor, que a mí me perdones, Señor, si te he faltado ante ti y vengo a exponer tu palabra, Señor. Límpiame, Señor, de toda impureza. Úsame, Señor, para poder llegar aquí, Señor, y poder exponer tu mensaje. Para ti sea toda la honra y toda la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ven, hermanos, el tema del día de hoy es dificultades como caminos a las bendiciones divinas. Creo que todo mundo, hermanos, hemos tenido dificultades en cualquier momento de nuestra vida, inclusive, pues bueno, yo creo que diariamente estamos enfrentándonos a retos, problemas, dificultades, tal vez en mayor medida o en menor medida. Pero bueno, estas dificultades, hermanos, son parte de la jornada de todos nosotros, eso es lo que nos debe de quedar claro, ¿sí? Y estoy hablando como hermanos en Cristo Jesús. Hay momentos en que los desafíos parecen ser insoportables, hermanos. Cuando el peso de las circunstancias nos hacen cuestionar el propósito detrás de tanto enojo, probablemente en alguna situación que esté pasando en nuestras vidas, decepciones, incluso la enfermedad, hermanos, que llega a nuestras vidas o de algún familiar o un ser querido. Sin embargo, existe una verdad divina que a menudo pasa desapercibida y es la siguiente. Vamos a estar viendo 7 puntos importantes, hermanos, y este es el primero y precisamente lo encontramos en Romanos 8:28. Primer punto, hermanos, Dios está en control de todo, incluidas nuestras dificultades. Primer punto, Dios está en control de todo, incluidas nuestras dificultades. La Biblia, hermanos, ahí en Romanos 8:28, si lo leen, pues bueno, ahí en su lugar, en su mente, nos enseña que todas las cosas contribuyen al bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Esto significa que incluso cuando no entendemos el porqué de esos desafíos que llegan a nuestras vidas, Dios está utilizando cada uno de ellos para prepararnos para algo mayor, y eso nos debe de quedar claros, hermanos, para bendecirnos de maneras que aún no podemos ver. En cada prueba que llega a nuestras vidas, hermanos, hay una oportunidad divina de crecimiento. Siguiente punto, hermanos, vamos a tratar de hacer un poquito más dinámica este estudio. Les pido de favor que busquen Santiago 1 del 2 al 4. Si alguien lo encuentra y me puede ayudar a leerlo, por favor. Santiago 1 del 2 al 4.
Santiago 1, del 2 al 4, hermanos. Del capítulo 2 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que estén completos y ganados, no quedando atrás de nada. Y si alguno de ustedes le pasa con alegría, pídalo a Dios, tenga todo lo que quiere, en realidad y sin reproche. Amén, hermana. Muy bien, segundo punto, Dios nos moldea a través de las dificultades como un alfarero que trabaja la arcilla para poder formar algo bello y fuerte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así como el oro, hermanos, necesita ser refinado en el fuego para volverse puro, nosotros también pasamos por un proceso de refinamiento. En Santiago 1, del 2 al 4, se nos instruye a considerar motivo de alegría cuando enfrentamos pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. En este proceso, el que nos fortalece y nos acerca más a Dios. A lo largo de la historia, hermanos, vemos ejemplos claros de cómo Dios utilizó desafíos para traer grandes bendiciones. Pensemos en José, hermanos, que fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero que al final Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, salvando a muchas personas de hambre. O Job, hermanos, que perdió todo lo que tenía, le fue restaurado el doble después de pasar por la prueba, hermanos. Estos ejemplos, hermanos, nos muestran que los momentos de dificultad no son señales de abandono divino, sino etapas de un proceso mayor en el que Dios está actuando en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tus propias dificultades. No sé, hermanos, por lo que estés pasando, qué tendrás en tu vida en este momento. Pero vamos a reflexionar sobre ello y ver esa situación en la que estás pasando muy difícil a través del lente de la fe. Cada desafío, hermanos, puede ser una oportunidad que Dios está utilizando para bendecirte y llevarte a un nuevo nivel de madurez espiritual, hermanos. Él no desperdicia ninguna Él no desperdicia ninguna experiencia, ni siquiera el dolor. Y promete, como está en Proverbios 3, del 5 al 6, que cuando confiamos en Él de todo corazón, Él endereza nuestros caminos. ¿Alguien me puede poder ayudar, por favor, hermanos, a buscar Proverbios 3, del 5 al 6? Amén, hermana. Muy bien. Las dificultades, pruebas y desafíos son parte inevitable de la experiencia humana. Nadie está inmune a ellos, absolutamente nadie. Ni siquiera los más devotos y fieles siervos a Dios. A veces, hermanos, cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas, somos tentados a preguntar lo siguiente: ¿por qué está pasando esto conmigo? ¿O acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero la verdad bíblica es clara, hermanos. Vamos a buscar Santiago 1, del 2 al 4 nuevamente. Santiago 1, del 2 al 4. ¿Ya lo habíamos leído, no, hermanos? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Punto número 3. Las dificultades tienen un propósito y muchas veces son parte de los planes soberanos de Dios para moldearnos y acercarnos más a Él. Vuelvo a leer el punto, hermanos. Punto 3. Las dificultades tienen un propósito y muchas veces son parte de los planes soberanos. Quédense con esa palabra, soberanos de Dios para moldearnos y acercarnos más a Él.
Pero bueno, ¿qué es ser soberano, hermanos? O mejor, Dios soberano. ¿Sí? La expresión Dios soberano, hermanos, se refiere a la idea de que Dios tiene el derecho y la capacidad absoluta de ejercer todo su poder sobre su creación. Así de simple. ¿Por qué? Dios es soberano. Él tiene toda la capacidad de ejercer su poder sobre su creación como a Él le plazca. La Biblia nos enseña que las pruebas sirven para fortalecernos, purificar nuestra fe y prepararnos para las mayores bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. En Santiago, que acabamos de leer, Santiago 1 del 2 al 4, leemos: hermanos míos, considerar motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe de tener acción completa a fin de que seáis maduros e íntegros, sin que os falte cosa alguna. Aquí el apóstol Santiago, hermano, nos enseña que las pruebas no solo son obstáculos que debemos superar, sino oportunidades para el crecimiento espiritual y la madurez. La perseverancia, hermanos, que producen es esencial para nuestra vida cristiana, pues nos prepara para ser completos, íntegros y maduros ante los ojos de Dios. Uno de los propósitos de las dificultades es revelar quiénes somos realmente y ayudarnos a ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Cuando todo va bien en nuestras vidas, es fácil mantener una apariencia de fuerza, de fe y de confianza. Sin embargo, es en las dificultades donde nuestras debilidades y fallas, salen a brote, salen a la luz, en la dificultad. Así como el oro es purificado en el fuego, si han visto videos donde están forjando el oro, hermanos, no lo forjan con caricias. ¿Cómo lo forjan, hermanos? Con golpes y con fuerza y con fuego. Somos probados en las pruebas para ser refinados. Como dice Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol es para la plata y el horno es para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Así como el fuego purifica el oro al eliminar las impurezas que tiene, Dios utiliza las pruebas para purificar nuestros corazones, hermanos, ¿sí? Eliminando todo lo que nos aleja de Él y moldeándose, expone nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo y nuestra falta de fe. Cuando somos puestos a prueba, con mano dura, nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios para mantenernos en Él. Siguiente punto, hermanos, Jeremías 17:10. Punto número 4. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, hermanos? Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Así es, hermana, muy bien, muchas gracias. Punto número 4. Dios utiliza las dificultades para escudriñar nuestros corazones y revelar la verdadera condición de nuestra fe. Dios utiliza las dificultades para escudriñar nuestros corazones y revelar la verdadera condición de nuestra fe. La Biblia, lo que acaba de leer nuestra hermana, nos recuerda ahí en Jeremías 17:10 lo siguiente: yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, y esto es para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus acciones. Nos permite pasar por esos momentos para que podamos reconocer nuestra necesidad de Él y rendirnos completamente a su control.
Otro propósito de las dificultades, hermanos, ¿sí? Es acercarnos más a Dios. Es cuando enfrentamos problemas y que somos más inclinados a buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón, porque reconocemos que solo Él puede socorrernos. Las dificultades nos obligan, hermanos, a salir de nuestra zona de confort y nos recuerdan que no tenemos, si quieren ahí anótenlo, no tenemos el control total de nuestras vidas. Este reconocimiento, hermanos, nos lleva a una mayor dependencia de Dios. ¿Saber qué? Pues que no tenemos el control total sobre nuestras vidas. Algo que es crucial para nuestra relación con Él. El apóstol Pablo, al enfrentar las dificultades personales, compartió una lección profunda sobre la gracia de Dios en medio de las pruebas. Segunda de los Corintios 12, del 9 al 10, Pablo relata lo que Dios dijo en ese momento. Segunda de los Corintios 12, del 9 al 10. Aquí lo tengo, hermanos. Dice lo siguiente: mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces concluye: por lo cual, de buena voluntad, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mi poder de Cristo. Por tanto, tengo placer en las debilidades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta enseñanza nos recuerda que en las dificultades somos llevados a depender de la gracia de Dios de una manera más profunda. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios, es ahí, hermanos, donde Él manifiesta su poder en nosotros. La debilidad humana, hermanos, abre camino para que el poder divino opere de manera aún más plena. Las pruebas también tienen el propósito de producir en nosotros la perseverancia y fortalecer nuestra fe. La Biblia nos instruye a mantener la fe incluso cuando las cosas parecen contrarias. Hebreos capítulo 10, versículo 36. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Exactamente. Otra versión, hermanos: necesitáis perseverar para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. La perseverancia es una virtud, hermanos, esencial para nosotros como cristianos, porque nos mantiene firmes incluso cuando las situaciones son difíciles. Es a través de la perseverancia que permanecemos fieles, confiando en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña sobre el propósito de las tribulaciones, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Se va entrelazando una cosa con otra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí Pablo nos muestra una cadena de crecimiento espiritual que se inicia con la tribulación. Las dificultades producen paciencia, que a su vez genera experiencia, y esta experiencia solidifica nuestra esperanza en Dios. Este proceso transforma nuestro carácter y nos hace más fuertes, hermanos, y firmes en la fe. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza las dificultades para prepararnos
para lo que Él tiene reservado para nosotros en un futuro. Muchas veces no podemos ver más allá del momento presente y del dolor que estamos enfrentando, ¿sí?, día a día. Pero Dios ve el cuadro completo, antes, ahora y después, hermanos. Él sabe que las pruebas que enfrentamos hoy nos están preparando para una bendición mayor el día de mañana, hermanos. Uno de los ejemplos más impactantes de esto en las Escrituras es la historia de José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Cuántos no hemos tenido dificultades con nuestra propia familia? Creo que todos, ¿sí? Y pasó José muchos años enfrentando injusticias y sufrimientos. Muy similar a lo de nosotros, hermanos, probablemente en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, Dios estaba preparando a José para algo mucho mayor. Al final de su historia, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José reconoce el propósito divino detrás de sus dificultades y dice a sus hermanos: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien para que hoy se preservara la vida de muchos. Las dificultades, hermanos, ¿sí? Y en este momento, pues bueno, las dificultades de José no fueron en vano. Dios las utilizó para colocarlo en una posición de autoridad y para salvar a muchos de la hambruna de esa época. De la misma manera, hermano, las pruebas que enfrentamos hoy en nuestras vidas pueden ser el entrenamiento necesario para que Dios nos eleve a un nuevo nivel de bendiciones y responsabilidades. Se los vuelvo a leer. De la misma manera, así como José, las pruebas que enfrentamos hoy en nuestras vidas pueden ser el entrenamiento necesario para que Dios nos eleve a un nivel de bendiciones y responsabilidades. Es por eso, hermanos, que Santiago 1, versículo 12 afirma lo siguiente: bienaventurado el hombre que soporta con perseverancia la prueba, porque después de haber sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Siguiente punto, hermanos. Romanos 8:18. ¿Me ayudan a buscarlo, por favor? Romanos 8:18. Punto número 5. Romanos 8:18. Por favor. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Muy bien, amén, hermana. Muchas gracias. Punto número 5. Las dificultades son una parte esencial de nuestro entrenamiento espiritual. Nos preparan para el futuro que Dios ya ha planeado para nosotros, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Las dificultades son más que simples obstáculos, hermanos. Son herramientas que Dios utiliza para moldearnos, refinar y prepararnos para algo mucho mayor. Por más desafiantes que sean, debemos siempre confiar en que Dios está, ¿sí?, en el control. Él tiene todo el control absoluto y que está utilizando cada situación difícil en nuestras vidas para nuestro bien. En Romanos 8:18, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente: porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Cuando enfrentamos las pruebas con fe, perseverancia y confianza en Dios, podemos ver que la certeza de que Él nos está conduciendo a un futuro lleno de bendiciones y victoria. En tiempos de dificultad, hermanos, la confianza en Dios se vuelve esencial. Es natural ante las adversidades
cuestionarnos sobre los motivos de las pruebas o sentir que estamos solos en medio del sufrimiento. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es perfecta y nos instruye claramente sobre la importancia de confiar siempre en Él, incluso cuando las circunstancias son adversas y el camino parece incierto. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que al enfrentar grandes desafíos pusieron su confianza en Dios y experimentaron su poder transformador en sus vidas. Confiar en Dios, hermanos, durante las dificultades no significa que estamos exentos de sufrimiento o dolor, sino que en medio de esas situaciones podemos encontrar paz y seguridad al saber que Dios tiene el control absolutamente de todo y que tiene un propósito para cada una de estas pruebas en nuestras vidas, hermanos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una de las instrucciones más claras sobre esta confianza. Proverbios 3, 5 y 6 dice lo siguiente: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que nuestra confianza en Dios debe de ser completa, sin reservas, y que debemos depender de Él y no de nuestra propia sabiduría o comprensión limitada. La confianza es algo que construimos a lo largo del tiempo basado en la fidelidad y seguridad que encontramos en alguien. En el caso de Dios, tenemos plena certeza de que Él es digno de toda nuestra confianza. Las sagradas escrituras están repletas de promesas que es la fidelidad de Dios en cuidar de sus hijos, ¿sí? Y en guiarlos por el camino de la victoria, incluso en las situaciones más difíciles. En Isaías 41:10 nos dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa, hermanos, nos asegura que en medio de las dificultades Dios no nos abandona. Él está presente, sosteniéndonos con su fuerza y su justicia. Siguiente punto, hermanos. Salmos 125:1. Salmos 125:1. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, hermanos? Salmos 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte de Dios, que no se derrumba, sino que permanece para siempre. Amén, hermana. Salmo 125:1, punto número 6. Ya me lo terminamos, hermanos. La confianza en Dios nace del conocimiento de su naturaleza inmutable. Dios es fiel, justo y amoroso siempre. El salmista en el Salmo 125, versículo 1, hermanos, expresa esta confianza diciendo: los que confían en el Señor son como el monte Sión, jamás caerá y permanece para siempre. La firmeza de aquellos que confían en el Señor se compara con un monte que permanece inquebrantable ante las tempestades. De la misma manera, hermanos, aquellos que depositan su fe y confianza en Dios permanecen firmes porque saben que su seguridad no está en sus propias fuerzas o circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Uno de los momentos más desafiantes, hermanos, para mantener la confianza en Dios es cuando estamos rodeados de incertidumbres, cuando no vemos la solución a nuestros problemas o cuando las circunstancias, hermanos, parecen
estar completamente fuera de control. Es fácil ser tentados en este momento a desistir o a confiar en nuestras propias capacidades. Sin embargo, hermanos, el Señor a través de su palabra nos exhorta a permanecer firmes incluso en tiempos de incertidumbre, confiando en que Dios está en control y que tiene un plan perfecto y preciso para todo. En el libro de Salmos 46, el Salmos 46, 10, nos hace un llamado poderoso que es el siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Esta es una llamada a la confianza, especialmente en momentos de caos y confusión. Cuando todo a nuestro alrededor parece que se está desmoronando, hermanos, Dios nos llama a calmarnos, tranquilos. Tranquilo, Emanuel, quédate quieto, quédate firme. ¿Sí? Confía en Dios, en su soberanía y a reconocer que Él es el Señor de todas las cosas. El profeta Isaías también nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de incertidumbre. En Isaías capítulo 26, 3 leemos lo siguiente, hermanos: tú guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti confía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este versículo nos revela un secreto poderoso. La confianza en Dios trae paz incluso en medio de las tempestades. Cuando mantenemos nuestra mente fija en el Señor y confiamos en su plan perfecto, Él nos concede una paz que sobrepasa todo entendimiento, como también se describe en Filipenses 4:7. Y dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Uno de los ejemplos más poderosos de la confianza en Dios es durante tiempos de incertidumbre, ¿sí? Como lo es la historia de Abraham. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero la realización de esa promesa tomó muchísimos años. Durante ese periodo, hermanos, de espera, Abraham enfrentó momentos de duda y dificultad, pero su fe, hermanos, y confianza en Dios siempre prevalecieron. En Romanos 4, 21 y 22 destaca lo siguiente: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Incluso cuando las circunstancias parecen contrarias a la promesa de Dios, Abraham permaneció firme, confiando en que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. La historia de Abraham, hermanos, nos enseña que confiar en Dios no significa que todas las respuestas vendrán de inmediato o que el camino se volverá fácil. Muchas veces la confianza en Dios nos lleva a un camino de espera en el que aprendemos a depender completamente de Él y a entregar nuestras expectativas a su voluntad. La confianza de Abraham fue recompensada cuando Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac. Y este mismo principio se aplica a nuestras vidas, hermanos. Cuando confiamos en Dios y permanecemos fieles, incluso en tiempos de espera, hermanos, podemos tener la certeza de que Él cumplirá sus promesas a su debido tiempo. Otra dimensión importante, hermanos, de la confianza en Dios es aprender a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo.
Hay momentos en nuestra vida en que enfrentamos situaciones, hermanos, que parecen carecer de sentido. Esto que está ocurriendo no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Hay momentos en nuestra vida, ¿sí?, que sucede esto, hermanos. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió ciertas circunstancias? ¿O por qué no quita el sufrimiento de inmediato? Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña, sus sagradas escrituras, que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que no siempre podemos entender sus planes. En Isaías 55, 9, Dios nos recuerda esta verdad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, hermanos, nuestra respuesta debe de ser de confianza, sabiendo que Él tiene una visión más amplia y completa para todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. En la historia de Job, en medio del sufrimiento, también aprendió esta lección. Pasó dolores y pérdidas inimaginables y durante mucho tiempo no entendió la razón de tanto sufrimiento. Sin embargo, al final de su trayectoria, Job reconoció la soberanía de Dios y dijo: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Job 42, 2. A pesar de no entender completamente el porqué de sus pruebas, hermanos, Job eligió confiar en Dios y su fe. ¿Sí? Y su fe fue recompensada con restauración y bendiciones. Confiar en Dios, hermanos, durante las dificultades es una manera de fortalecer nuestra fe. ¿Hasta aquí todo bien, hermanos? Muy bien, perfecto. Bueno, continuemos, hermanos. Siguiente punto y último, punto número 7, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Si gustan, por favor, hermanos, ayudarme. Hebreos 11:1, de acá de nuestra parte derecha. ¿Sí? Así es, amén, hermana. La confianza es una expresión práctica de nuestra fe. Cuando confiamos en Dios, demostramos que creemos en sus promesas y su fidelidad. Ese es el punto 7. Punto 7, la confianza es una expresión práctica de nuestra fe, lo que hay en Hebreos 11:1. Cuando confiamos en Dios, demostramos que creemos en sus promesas y en su fidelidad. Hebreos 11:1, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice que la fe es el fundamento firme de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. Confiar en Dios, por tanto, es confiar en lo que aún no vemos, pero que esperamos basados en sus promesas. En esta confianza, hermanos, la que nos permite, ¿sí? Es esa la confianza la que nos permite avanzar en medio de las dificultades, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. En Jeremías 29, versículo 11, Dios nos recuerda lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Incluso cuando las circunstancias, hermanos, parecen contrarias, la confianza en Dios nos da la certeza de que Él tiene un plan perfecto de paz y esperanza para todos nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron grandes dificultades, grandes pruebas, pero que mantuvieron su confianza firme en Dios y fueron recompensados por su fe.
¿Como quiénes? Ya leímos varios. José, vendido como esclavo, pero luego elevado a gobernador de Egipto para salvar a muchas personas de hambre. Job, perdió todo Job, pero luego fue restaurado al doble. Abraham, probado al tener que sacrificar a su propio hijo Isaac, pero su fe fue fortalecida. Los israelitas en el Mar Rojo, hermanos, acorralados, pero Dios abrió el mar para que escaparan. Daniel, ¿recuerdan a Daniel? Lanzado al foso de los leones, pero Dios lo libró de ellos. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Sí, en esta historia, hermanos, estas personas confiaron en que Dios podría liberarlos del horno ardiente y Él los rescató milagrosamente. Hay que leer, hermanos, este pasaje está muy interesante. Estas historias, hermanos, son un recordatorio poderoso de que cuando confiamos en Dios, Él es capaz de liberarnos y Él, ¿sí? Incluso en las situaciones más imposibles actúa. Finalmente, hermanos, confiar en Dios durante las dificultades nos trae paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Nadie puede ofrecernos la paz como Dios nos la da. Jesús, nuestro Señor Jesús, en Juan 14:27 nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La confianza en Dios elimina el miedo y la ansiedad porque sabemos que Él está, ¿sí?, controlando todo. Cuando tengamos y cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su voluntad, experimentamos una paz sobrenatural, hermanos, que nos sostiene en medio de las tempestades de la vida. Muy interesante, ¿no, hermanos? Como reflexiones finales, hermanos, ya, bueno, vimos varios puntos, pero ¿qué podemos rescatar de todo esto, hermanos? Lo siguiente: las dificultades, hermanos, hermana, amigo, amiga, no son el final de la historia en tu vida, sino una parte integral del plan divino para tu crecimiento espiritual, la preparación para bendiciones futuras y la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Al confiar en Dios, hermanos, y perseverar en la fe, podemos experimentar la victoria y la paz que Él nos promete. Dios utiliza las pruebas para moldearnos el carácter, fortalecer nuestra fe, fomentar la dependencia siempre en Él y en última instancia, hermanos, conducirnos a una vida más plena y victoriosa. Espero que les haya gustado, hermanos, este pequeño estudio y que sea para bendición para ustedes. Les ruego, hermanos, que lo que aprendimos el día de hoy lo podamos compartir con otras personas y también lo podamos experimentar en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.